un chavo de 22 años con toda una vida por delante, con planes, con sueños, con esta alegría y esta pasión por vivir, esta pasión por ayudar y por apoyar a la gente. O sea, es un pedazo de tu corazón. Patricio Flores Meyer estudiaba arquitectura. Hace 3 años, en el Paso Express de Cuernavaca, todavía en construcción, el vehículo en el que viajaban 4 jóvenes junto con él fue impactado por un camión doble remolque. A 3 de ellos les arrebató la vida. 2 más sobrevivieron, pero no ha sido fácil su recuperación. Impacta el coche en donde están mi hijo y sus amigos y vuelca este doble remolque encima del automóvil. La dura experiencia cambió la vida de los padres de Patricio. Nos levantamos a luchar porque nadie sienta lo que nosotros estamos sintiendo. Hilda Caballero, junto con otros padres como Héctor Gandini, quien también perdió a su hijo en ese accidente, lanzaron en change.org la petición No al doble remolque. La petición es obviamente dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Al presidente, al Congreso, ¿no? A que escuchen, a que se den cuenta que no es otra cosa más que salvaguardar la vida de los ciudadanos. En el país existen varias asociaciones como CONCAMIN, CANATRAM y ANTP, Asociación Nacional de Transporte Privado, que son las que están bloqueando la petición, bloqueándola económicamente. Estamos tocando intereses muy grandes, pero ¿qué tan grandes es en comparación a la vida? No lo es. El director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado, Leonardo Gómez, defiende la circulación del doble remolque. El 80% de los accidentes viales son atribuibles a un factor humano. En 2017 hubo alrededor de 11.883 accidentes viales. El 62% corresponden a vehículos ligeros, a vehículos particulares. También podemos observar que el doble remolque solamente participa en el 5.2%. Héctor Gandini, activista y experto en el tema de los camiones doble remolque, asegura que este tipo de camiones pueden llegar a medir hasta 32 metros. Hay un promedio de entre 800 y 900 personas que mueren cada año en donde están inmiscuidos dobles remolques. Es una situación que se puede prevenir. En este país los dobles remolques pueden medir de punta a punta hasta 32.5 metros. ¿Por qué el punto 5? Porque hubo un modelo del camión Kingwood donde por la defensa se extendieron 30 y tantos centímetros y acomodaron la norma oficial de un plumazo, la norma oficial mexicana 012, que está bajo el manto protector de la SCT. Puede pesar hasta 75 toneladas. El diputado Francisco Javier Borrego Adame, de Morena, planteó reformar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para prohibir la circulación de camiones con doble remolque. Asegura que entre las causas que provocan estos accidentes están la falta de regulación, el exceso de sobrepeso, capacitación de choferes y exceso de velocidad. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.